Si ustedes van al capítulo 10 del Evangelio de Juan, el Señor entonces habló ahí enseñando varias cosas con respecto a Él y nuestra relación con Él. Y en el versículo 27, también lo dijo algo en el 16, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una verdad que encierra algo maravilloso y que quiero que hoy día el Señor nos permita reflexionar para después pasar a celebrar la cena. Amén. Oremos antes de comenzar. Amado y bendito Padre que estás en los cielos, por tu gracia y tu misericordia estamos reunidos hoy día en este lugar para adorarte, para glorificar tu santo nombre y para escucharte, justamente como lo dice este texto, oír tu voz. Queremos hacer eso con dedicación, con entendimiento, y te pedimos que con tu Espíritu Santo tú nos seas ayudando hoy día a recibir estas breves palabras que tú dijiste en medio de esta enseñanza. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, es bien simple. Hay tres cosas que dijo el Señor ahí. Oír mi voz, oyen mi voz, yo las conozco, y dijo, y me siguen. Tres cosas muy simples. Veámoslas en detalle un poquitito. Oyen mi voz, mis ovejas. Acuérdense, está hablando de nosotros, a quienes Él vino a rescatar. Mis ovejas oyen mi voz. Oír la voz del Señor, nuestro buen pastor, se puede dar de dos maneras. Prestando atención, interesados, como lo hacen en muchas otras cosas que hacemos en la vida, en nuestro diario de vivir. Estamos acostumbrados a poner atención a muchas cosas que se nos van diciendo. Y la otra es escuchando y oyendo, atendiendo con verdadero anhelo. Cuando uno pone atención con verdadero anhelo a lo que el Señor está diciendo y para aprender. Ese anhelo que uno tiene cuando alguien le va a contar algo que es muy importante y uno pone mucha atención. Lo otro es hacer una atención general que pasa en muchos cultos, que a veces uno está en el culto y escucha la prédica pero no pone atención. La diferencia entre esas dos formas de escuchar es abismante y el resultado también lo es, por ende. Una de las cosas más difíciles para nosotros, los hijos y las hijas de Dios, será estar realmente atentos a lo que nuestro Señor nos está diciendo. Cuando nosotros verdaderamente oímos la voz del Señor, de la misma manera que lo hacemos como en las demás cosas, que es lamentablemente muchas veces la costumbre, y por lo tanto no necesitamos esforzarnos porque simplemente estamos en presencia de estamos escuchando algo en la televisión que habla del Señor o alguien está predicando del Señor y no ponemos realmente atención a lo que se está diciendo, no vamos a entender correctamente lo que Él nos está tratando de transmitir. Y por lo tanto, lo que el Señor nos haya dicho simplemente se sumará al resto de las cosas que ya sabemos de la información general. Sin embargo, cuando venimos delante de nuestro Señor y Dios con un anhelo ardiente en nuestro corazón de poner atención, quiero escuchar, quiero verdaderamente recibir tu palabra, las cosas son muy, muy distintas porque esas van a quedar grabadas en nuestro corazón. Por eso debe haber un anhelo ardiente, verdaderamente, de oír su voz, sus mandamientos, todo lo que Él dijo de su persona, las promesas que Él dejó escritas en la palabra, las profecías, y sobre todo, hoy día, que ya estamos bastante cerca del regreso de nuestro Señor, de lo que va a suceder, como Él lo dejó escrito, especialmente en Primera de Tesalonicenses.
Ahí es donde el Señor dejó muy claramente cómo va a ser el regreso y qué va a suceder antes de eso. Entonces, si ponemos atención, nuestra alma será inyectada de sabiduría. Si uno pone atención a todo lo que el Señor está diciendo, nuestra inteligencia, nuestro entendimiento va a recibir esa sabiduría que viene de lo alto. Inteligencia espiritual, como Él lo dice. Seremos llenos del conocimiento de la gloria de Dios. Si a este anhelo ardiente de escuchar su voz, si a este anhelo ardiente le sumamos un esfuerzo de atender, de pensar y de reflexionar lo que estamos escuchando de la boca de nuestro Señor Jesucristo, de lo que está escrito, quedará en nuestro entendimiento algo que va a renovarlo. Y recuerden que uno de los mandamientos que se nos dice es que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento. Y eso es lo que Él anhela hacer. Renovarlo para que dejemos de pensar como pensábamos antes y comencemos a entender cómo Él quiere que nosotros ahora pensemos. Y así podamos ser, como dice en Romanos 12:2, ser transformados. Transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Esas palabras son muy importantes y solamente va a ser posible si nosotros ponemos atención. Se producirá al mismo tiempo un cambio en nosotros y nos estaremos vistiendo del nuevo hombre, como dice en Colosenses. Que nosotros necesitamos ser vestidos del nuevo hombre, y nuestro hombre interior, nuestra alma y nuestro espíritu, se irá renovando hasta alcanzar el pleno entendimiento. Todas promesas que están escritas si solamente ponemos atención a lo que Él dice, si oímos a nuestro Señor. Y de eso se trata, justamente. De eso se trata lo que dice, si ustedes van a Efesios, por favor abran en Efesios capítulo 4 y leamos juntos. Yo voy a leer en voz alta, ustedes sigan la lectura en Efesios ahí. Y solamente vamos a leer 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese es el anhelo que tiene nuestro Señor, y por eso Él instauró, como dice anteriormente en ese mismo capítulo, Él instauró a pastores, a maestros, para que enseñen la palabra y para que salgamos de los errores del mundo, ¿no? Como dice, lo compara ahí como de niños fluctuantes, ¿eh? que son llevados por cualquier cosa, distintas direcciones, ¿ya? Y crezcamos en la verdad. Este oír la voz del Señor Jesucristo, nuestro buen pastor, se da tanto en la predicación como en la oración, como en la lectura de la palabra, en los estudios, en la meditación personal o grupal. Hay muchas formas en que nosotros podemos oír la voz. A veces las personas creen que oír la voz del Señor es algo que lo van a hacer cuando están solos con Él y esperan que tengan alguna revelación de parte de Dios, y algunos confunden los engaños del otro, que también nos puede transmitir cosas como que fueran palabras del Señor. Todo tiene que proceder de lo que está escrito. Por eso el Señor dijo algo que debemos poner mucha atención, ya que tiene consecuencias muy importantes. Y lo dijo en el capítulo 5 de Juan, versículo 25, no tienen que buscarlo, dijo: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los muertos somos todos nosotros estábamos muertos antes de que el Señor hablase a nuestro corazón y nos salvase. Pero si nosotros verdaderamente oímos la voz, ponemos atención, dice el Señor que vamos a vivir.
vamos a tener vida eterna. Porque vamos a pasar a ser hijos e hijas de Dios, pero va a ser necesario que oigamos. El segundo punto que tocó en este versículo que acabamos de leer, en el capítulo 10 de Juan, cuando él dijo, mis ovejas oyen mi voz, ¿qué dijo después? Y yo las conozco. Esto, hermanos amados, es algo que suena como extraño porque dice, bueno, Dios conoce a todos. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo, sí. Él conoce todo. Pero a nosotros nos conoce de una forma especial. Recuerden que el Señor también dijo, en el capítulo 7 de Mateo, que en aquel tiempo muchos vendrán a mí y me dirán, Señor, 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 yo hice esto. ¿Y cómo les va a responder a Él? Yo no te conozco, no te conozco. Eso no significa que Él no sabe quiénes son. Por supuesto que sabe, pero no los conoce. No tuvo una relación. Este conocer al cual se refiere Él acá es un conocer de intimidad. Amén. Y se compara, bíblicamente la palabra procede del conocimiento que hay entre el esposo y la esposa, que se conocen más allá de la conversación, de estar juntos en la casa, que se conocen hasta el punto de la intimidad física, en que hay una relación completa. Y a eso se está refiriendo. Yo las conozco. Mis ovejas, yo las conozco. Esto es lo que más debemos anhelar como verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Que seamos nosotros conocidos por Él. Y por eso es bueno considerar justamente lo que Él mismo dijo a través del apóstol Pablo en 1 Corintios. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y ahí está la clave. Nuestro amor hacia Dios, el verdadero amor. Acuérdense que el verdadero amor es guardar sus mandamientos. Él dijo, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y va a ser necesario para que nosotros seamos conocidos por Él, como Él mismo lo dijo ahí, si nosotros le amamos a Él. Eso es muy importante tenerlo claro, hermano. A veces uno cree que por el simple hecho de que hoy día yo voy a la iglesia y yo leo la Biblia, entonces yo soy conocido por Dios. Sí, Él te conoce, obviamente sabe quién eres, Él sabe quiénes son todas las personas desde el comienzo de la creación hasta el final. Pero es distinto cuando Él tiene una relación contigo y eso es lo que Él anhela tener con nosotros, una profunda relación con Él. Entonces esto es lo que nosotros debemos procurar, tener una estrecha vinculación, una comunión con nuestro Señor en todas las circunstancias de la vida. Esto es lo que diferencia a varios hombres de Dios que se caracterizaron por tener una relación. Enoc, Elías, Abraham, Moisés, etc. fueron hombres que tuvieron una relación íntima con el Señor Jesucristo a través de la forma en que ellos vivían con Él. Aunque cometieron errores, igual como los vamos a cometer nosotros, eso no es el punto. El punto es estar en una relación estrecha con Él. Y finalmente el versículo que estamos viendo termina diciendo entonces, no solo que nosotros somos sus ovejas, oímos su voz y Él nos conoce, sino que dice al final, y me siguen. Y me siguen. Y aquí viene un punto importante. Esta es la parte de esta comunión que nos compete a nosotros. Seguirle, caminar junto a Él, obedeciéndole. La única forma en que yo puedo seguir a mi Señor Jesucristo no puede ser a la pinta mía, sino que tiene que ser como Él lo dejó escrito. Este seguirle será lo que va a diferenciar en forma significativa a un verdadero discípulo, un verdadero cristiano, a uno que cree serlo, o que le gustaría serlo, o que dice que es un buen discípulo. Ahí se va a diferenciar en seguirle. Seguir al Señor, al buen pastor, requiere lo primero que vimos al comienzo, es oír. Si no escuchan la voz, y recuerden que escuchar la voz no es sentarse en meditación y esperar que el Señor me hable, sino que escuchar la voz es leer la palabra, es escuchar los sermones, pero con atención, es orar pensando en lo que estoy orando. Y ese escucharle es absolutamente vital.
para que podamos entender qué es lo que Él nos manda en su palabra. Porque yo no puedo vivir la vida cristiana como yo la estimo, como lamentablemente pasa en muchas iglesias, que viven una vida cristiana como el pastor dice que tiene que ser, o como lo aprendieron por la cultura religiosa en la cual se encuentran. No podemos seguir al Señor a la pinta nuestra. Este es el problema, como digo, de muchos cristianos hoy en día. Es aquí donde nos podemos y debemos autoexaminar. Si el Señor nos dice, y me siguen porque oyen mi voz, y eso entonces es lo que nosotros debemos hacer. Si verdaderamente estamos guardando su palabra, si verdaderamente estás buscando el reino de Dios y su justicia, si verdaderamente estás presentando tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, todo eso es parte de lo que el Señor nos dejó escrito para que nos autoexaminemos y pensemos si realmente estamos siendo como Él dice que debemos ser. Eso es seguirle, según lo que yo he oído. ¿Y qué es lo que yo he oído? Lo que está escrito. No la opinión religiosa que lamentablemente hoy día se ha propagado, especialmente a través de la iglesia evangélica. Hay muchas teorías, muchos conceptos religiosos que parecen ser muy cristianos, pero no hay fundamento sólido, no hay fundamento bíblico. Por eso, amados, todos necesitamos reflexionar en estas cosas para no caer en el error grave de muchos cristianos de creer que estamos bien con nuestro Señor simplemente porque somos parte de la iglesia. Eso es un gravísimo error. Por eso, cada una de estas cosas que el Señor dijo, que aunque fueron muy simples, y esto es una verdad que uno la lee y pasa casi de largo, no, mis ovejas oyen mi voz. Esas son mis ovejas. Ahí está diciendo, las otras ovejas no oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y eso, hermano, es algo que yo debo anhelar. Pero para eso yo debo oír su voz. Y esas verdaderas ovejas, ¿qué van a hacer? Como dijo el Señor ahí, lo van a seguir. Y lo van a seguir como Él lo manda, no como ellas quieren. Y ahí está ahí nuevamente está el problema de las denominaciones. Las denominaciones muchas veces se han generado porque un pastor o una iglesia se salió porque dijo, no, nosotros vamos a ser diferentes. ¿Y cómo vamos a ser diferentes si hay una sola palabra, hay un solo Señor, hay una sola verdad? No podemos hacer las cosas como nosotros queremos. Que el Señor sea teniendo misericordia con nosotros y nos sea ayudando en esta tarea tan importante de tener esta comunión íntima con Él. A través de ser sus ovejas que oyen su voz y le siguen. Oremos. Amén. Padre Celestial, agradecidos profundamente por tu infinita misericordia, por tu gracia y por tu Espíritu Santo que obra en nosotros para que estas verdades que tú vas revelando en tu palabra vayan realmente no solo entrando por un oído y saliendo por el otro, sino que sean verdaderamente permaneciendo en nosotros para que se produzca el cambio que tanto necesita suceder en nosotros y podamos ir rindiendo nuestra vida completamente, en todo sentido, ante ti, para adorarte y verdaderamente reverenciarte, oh Dios eterno. Gracias por esta palabra que nos has revelado hoy día y que seamos siendo consecuentes con lo que hemos escuchado en esta mañana. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo
salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria ver.